Pero mientras nadabas, ¿sabías ya que podías ganar esa medalla? No, no sé, no, yo me venía sintiendo muy bien, sabía que estaba cerca, sabía que estaba haciendo una buena carrera. No, no, creo que en ese momento no lo pensé. No sé, sí lo vi al Bochi al borde de la pileta, gritando como loco, que ahí dije, bueno, o vengo muy bien o vengo muy mal. Fue durísimo, durísimo. Por ahí siempre, viste, me preguntan cuál es el logro de mi carrera, y yo siempre digo, no la medalla, sino el proceso. El proceso. Para mí ese fue como mi mayor logro, el bancarme ese proceso. Descansar, como te decía al principio, no por la parte física, sino por la parte mental. Y todo lo que implicó llegar a eso fue un desgaste total. Entonces, por ahí el haber, no sé, nos hubiésemos tomado un año, nadado otras pruebas capaz, o ni siquiera haber competido, sino seguir entrenando y después volver de un tiempo como decir, bueno, pero no, ya no me siento alineada con esas frases. Ya no. Hoy tengo el honor de presentarles la historia de una verdadera inspiración, Georgina Bardash, medallista olímpica y una de las nadadoras más destacadas de Latinoamérica. En este episodio hablaremos de sus inicios, de cómo nació su amor por la natación y del camino que la llevó a convertirse en la tercera medallista olímpica en la historia de nuestro deporte. También descubriremos qué sucedió después de ganar esa medalla y cómo su familia se convirtió en un pilar fundamental para alcanzar el sueño de todo atleta. Prepárense para una historia llena de sacrificio, pasión y determinación. Esto es la historia de Georgina Bardash. Este episodio es patrocinado por... En Jesse Pinto Store, cada pieza es sinónimo de éxito. Diseñan traje de baños y ropa deportiva. JP es una marca para atletas que personaliza tus ideas y las convierte en realidad. Descubre sus prendas en Jesse Pinto Store. Vístete de actitud, vístete JP. The Spirit of the Rainforest. Acompaña a la doctora Rosa Vázquez en un viaje al corazón del Amazonas, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se encuentran. Disponible en Amazon. Antes de empezar con el episodio, quiero contarles que tuvimos algunos pequeños inconvenientes al grabar este episodio con Georgina. Hay partes donde el audio se corta un poco y en algunos momentos perdimos el video, pero logramos conservar todo el audio completo. Les pido un poquito de paciencia porque a pesar de esos detalles técnicos, el episodio está lleno de información valiosa y experiencias inspiradoras que vale la pena escuchar hasta el final. Así que no se lo pierdan porque Georgina tiene muchísimo que enseñarnos. Georgina, bienvenida al podcast. Para mí es un honor tenerte aquí. Eres la primera medallista olímpica que tengo en mi podcast. Estamos empezando. Para mí yo lo llamo como un unicornio. Eres una persona que de verdad no sé cuántas personas pueda tener en mi podcast que gane medalla olímpica. Eres la primera. Así que estoy de verdad muy emocionada de que estés aquí. Y voy a empezar con una pregunta que quizás a lo mejor sea un poco difícil para ti en responder, pero es, ¿qué le dirías hoy a la Georgina que ganó medalla en Atenas en el 2004? ¿Qué le dirías en estos momentos a esa Georgina que acaba de ganar la medalla? Ay, qué pregunta. Eh, a ver, si quisiera cambiar un poco lo que fue todo el después, Ujú, le diría, descansar también es parte del entrenamiento y es parte del proceso, ujú, totalmente. Si quisiera dejar todo como está y con todo lo que pasó, digamos, como que diría, bueno, va a estar todo bien. Creo que después de un tiempo, incluso lo hablamos mucho con mi entrenador, con el Bochi. ujú, Creo que el error más grande que tuvimos después de Atena, y por eso nos costó tanto después seguir a ese nivel, fue el tomarnos un tiempo para descansar. ujú, Es sumamente necesario, ahora lo estamos viendo por suerte mucho más, y hay muchos nadadores que después de un año olímpico se toman un año sabático. Eh, Creo que en ese momento el cuerpo sí nos respondía, pero el nivel mental que se necesitó para llegar a eso fue extremadamente agotador. Y creo que con la adrenalina y con toda la emoción todo lo que pasaba ahí, dijimos, bueno, sí, seguimos
Y no, evidentemente era necesario descansar. Ujú. Sí, Sí, por eso te dije, yo sabía que iba a ser sí, una pregunta un poco difícil, porque por lo general uno no sabe qué le sí. dirías a tu otra persona de hace a muchos años atrás. Tienes que pensarlo muy bien para saber qué vas a decir. Pero más adelante vamos a hablar un poquito de Sí, no, eso. no, no, por eso, no, 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 yo creo que eso lo tenía, clarísimo, lo tenía, o sea, fue un proceso de muchos años también de terapia, entonces Ujú. como que 20 y pico de años después, sí la puedo dar la respuesta ahora. Sí, capaz que si me preguntabas hace, no sé, 3 años, no la tenía. Ujú. Sí, es así. Sí, Vamos a hablar más adelante de eso, te voy a hacer más preguntas, sí. pero era como para abrir, ¿verdad? Vamos a empezar un poquito de cómo te inicias en la natación, a qué edad empiezas, por qué la natación. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros vivíamos a una cuadra de un club. En mi casa es como que sí sabíamos que se iba a hacer deporte, siempre. O sea, era algo que mis padres ya estaba, como que no había opción de no hacer ningún tipo de deporte. Obviamente ninguno pensó en que íbamos a ser deportistas de alto rendimiento, pero sí crecer en lo que eran los valores del deporte y en el ambiente del deporte. Eh, y nosotros, bueno, somos 4 hermanos. Vicky nació mucho después. En ese momento estábamos los tres más grandes nada más. Y por una cuestión de seguridad nos mandaron a aprender a nadar. Yo no quería saber nada. A mí no me gusta mucho el agua, la verdad. Tengo miedo de morirme ahogada, es uno de mis grandes temores. Entonces, como que desde los 4 que me mandaron a aprender a nadar hasta los 7, era algo que todos los veranos mi papá me llevaba a las clases de natación y yo estar llorando al lado de la pileta porque no me podía meter. No me podía Ujú, meter, no me gustaba, lo pasaba mal. Y hacíamos tenis, yo hacía tenis y hockey también en ese momento, ujú, pero sí tenían claro que quería competir. Eso era segurísimo. ok. Y yo no sé, en el verano que cumplí 7 es como que aprendí a nadar y ahí del predio me dijeron, che, ¿te gustaría competir? Y dije, bueno, sí. Y ahí creo que siempre digo, la vida fue como eligiéndome o marcándome el camino porque eh, yo hubiese jugado al tenis. Para mí ese era el deporte que no me gusta. Pero el primer torneo que tuve fue de natación y bueno, Ok. eh, eso, creo que la natación me eligió a mí. Porque, Igual que la prueba, los 400 combinados también. que esa yo pienso que es una de las más difíciles. Creo que nadie en su sano juicio elige nada, las pruebas de fondo. Sí, ¿Por qué crees que te pero bueno, gustaba es la que nos toca. competir? Porque cuando dices eso, te gustaba competir, ¿qué era lo que te causaba esa sensación de decir, yo quería competir? ¿Qué era lo que sentías cuando eras niña en ese momento? No sé, creo que de más chica no lo sé, era algo que me nacía, que era como, ¿Competitiva? no sé, una Ok. necesidad. ¿Te ¿Qué? sentías competitiva, como que decir que Sí. siempre querer como ganar, hacer algo bien? Me parece que el hacer algo bien, siempre es como que fui muy perfeccionista en un montón de Ujú, cosas, porque yo tenía claro que quería competir, era, era competir, creo que desde siempre. Eh, Siempre disfruté, creo que lo sentí como un juego hasta un par de años después de Atenas. Creo que cuando la presión fue creciendo y demás, eh, hasta ese momento siempre lo sentí igual, como no es que dije desde el primer momento, che, yo quiero ser deportista de alto rendimiento, no. O sea, siempre mi objetivo, incluso hasta después de Atenas, era mejorar lo que yo podía hacer. ujú, Superarme yo y hacer el 100% y dar lo máximo que puedo, pero cuando lo empecé a hacer creo que un poco más consciente, ahí fue que costó, creo que ujú, al revés. ujú. Yo sé, Sí. te entiendo, te entiendo ese sentimiento. ¿En qué momento, cuando empiezas ya, me imagino que a clasificar, empiezas a hacer tus ciclos, clasificas tus primeros Juegos Olímpicos fueron que en el 2000? En el 2000 en Sydney, sí. Ok. Sí, fue ¿Qué tal? medio... ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa clasificación ahí y cómo te fue? Bueno, a ver, clasifiqué en el sudamericano que se hizo en ese año, en marzo. Yo la verdad que no tenía mucha idea de cuál era la marca que tenía que hacer. En ese momento se clasificaba con marca B también, entonces como que era un poco más fácil. Eh,
Y no fue algo que pasó también igual que el primer Mundial de Mayores, como que yo no lo busqué, o sea, no era el objetivo de clasificar, sino era hacer una marca, nada más, era mejorar mi marca y nadar bien y sentirme bien. La sensación, digo, fue como me pasó creo que en la mayoría de los torneos que fui clasificando, así como te decía recién de que siempre, o sea, cuando me preguntaste cuándo me di cuenta que iba a hacer eso y que yo siempre como que lo hice muy natural, como que para mí era, no sé, parte de mi vida, digamos, como que parte de un juego también, la clasificación a mis primeros Juegos Olímpicos fue eso. Fue en el Sudamericano de ese mismo año. Yo la verdad que no tenía ni idea cuál era el tiempo de clasificación. Wow. Simplemente quería nadar mi prueba y quería nadar bien. Era lo único que me importaba. Creo que eso también, siempre lo digo por ahí, yo no, sí en cierto punto un estado medio de inconsciencia en, en, en eso, digamos, de que la presión era mejorar yo y no el objetivo puesto en otro en el afuera, ¿no? En tener que hacer cierta marca para competir, en el tener que, no sé, ganar o hacer cierto puesto o tener cierta cosa. Creo que eso ayudó muchísimo porque lo hizo como mucho más fácil. Porque como te decía, creo que el resultado siempre podés manejar lo que vos podés hacer. Entonces, el haber tenido los objetivos puestos en tiempos que yo quería hacer, y no en tiempos que tenía que hacer, es más fácil, Sí. es más fácil. Creo que incluso, bueno, con los procesos de entrenamiento también entrenas para hacer cierta marca, vos te vas sintiendo y más, creo que el ponerle una carga más ya es como que ahí se empieza a complicar. Entonces fue como bastante natural y mis primeros juegos me fue bien, o sea, fue muy loco porque nadé los 400 combinados, era la primera prueba del programa, nadé en la primera serie, o sea que creo que los juegos de Sydney empezaban, no sé, creo que un 14, 17 de septiembre por ahí, a las 10 de la mañana y yo ese mismo día a las 10 y 5 de la mañana ya había terminado porque fue nadar 400 combinados y nada más. Wow. Me fue bien, mejoré mi marca, pero sí me acuerdo el haber estado viendo, me gusta mucho ver natación, si bien, digamos, yo había nadado esa prueba, después podría haber ido a ver cualquier otro deporte, yo me di todas las pruebas de natación, todas las jornadas, y en todos los torneos me pasaba lo mismo. Bueno, me gustaba ver, me gusta mucho ver cómo nadan, cómo nadan los mejores, cómo plantean una prueba, cómo todo. Okay. Y me acuerdo de haber estado viendo la final de los 400 combinados y ver el podio y pensar, no, digo, quiero estar ahí. Ujú. Yo vi el podio de los 400 combinados y dije, quiero estar ahí. No sé cómo, no sé, no sé cómo, pero quiero estar ahí. Y la suerte tuve de que, bueno, el Bochi también pudo ir, no era parte de la delegación, pero sí estuvo en los juegos como entrenador, digamos. Eh, y yo siempre digo la suerte de haber cruzado otro loco también, que en ese momento era algo imposible y que él también haya pensado, decir, es posible estar ahí. Y los dos por separados, cuando volvimos a Córdoba, habíamos pensado lo mismo y fue como decir, y bueno, ya está, no queda otra. O sea, Ujú. el destino, hay que estar ahí. ¿Cuál era tu Eh, posición en ese momento cuando nadaste los 400 combinados en Sydney? ¿De qué lugar llegaste? Hubo como, no sé, 20 y pico, creo que gané la serie, pero Ajá. nada, 20 y algo. Sí, no. ¿Y cuál era te acuerdas más o menos la diferencia Sí. del tiempo de ese momento a la que ganó medalla de oro? Por ejemplo, el tiempo que tú hiciste a la que ganó medalla de oro en Sydney. Yo creo que ganó Jana Klochkova, después fue una rumana que quedó segunda. Eh, Hicieron 4:38, 4:39, una cosa así, no era tan Okay, 4:36, pero no, okay. no mucho más que eso. ¿Y tu tiempo Eh, era en ese entonces? sí, y yo había hecho 4:55. Okay.
Eso es bastante. Yo sé que Yo muchos tenía 20 segundos. que, exacto, que no son nadadores creen que eso es poquito, pero eso es bastante a nivel de natación, especialmente en una prueba de 400 metros. 20 segundos más. Sí. No, no, 20, sí, Wow. sí, sí, sí. Pero bueno, no, que en ese momento no pensé la diferencia. Sí, sí, No, es. no pensé la diferencia. Yo vi el podio y dije, tengo que estar ahí. Wow, Nada qué más. bonito eso. Entonces, llegas a tu país de regreso a Sí. Argentina. Siempre entrenaste en Argentina, ¿no? Siempre tu preparación fue ahí. Sí, Ok. sí, 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 Llegas a sí, siempre. Argentina, Sí, en Córdoba. ok, En en Córdoba. Córdoba, con tu entrenador dijeron, vamos por esa medalla. ¿Cómo fue ese proceso de preparación para esos Juegos Olímpicos en Atenas? Fue durísimo, durísimo. Por ahí siempre, viste, me preguntan cuál es el logro de mi carrera y yo Ujú. siempre digo, no la medalla, sino el proceso. El proceso, sí. Para mí ese fue como mi mayor logro, el bancarme ese proceso, Ujú, porque como digo siempre, el resultado hay algo que no lo vas a poder manejar. Tuve la ujú. suerte, o sea, no, no es suerte, fue mucho trabajo, pero Sí. de haber podido estar en el podio, pero tranquilamente podría haber quedado cuarta y el Ujú, proceso hubiese sido un éxito igual. ujú, Eh, Nada, creo que el Bochi dijo, o sea, si yo quería estar en una final olímpica y quería, creo que la medalla en realidad se fue como, la fuimos como soñando o poniéndola como objetivo ya bastante más cerca de los Juegos. ujú, Los primeros años obviamente no. Eh, se- el objetivo ahí era ser una superatleta. ujú, Una superatleta. Si vos querés estar en una final olímpica, tenés que saber correr bien, tenés que saber saltar bien, tenés que saber ujú, moverte bien y también madurar mucho eh, en la parte mental y emocional también. Me dice, bueno, te podés parar a competir como una niña. ujú. Me dijo. Wow. Entonces fue como un proceso, sí, de mucho crecimiento, de mucha madurez en muchas cosas, en otras no tanto, obviamente, Sí. porque tenía 20 años, pero sí se entrenó, digamos, para ser un superatleta, digamos. Ujú, Yo nadaba mucho, pero tenía, digamos, en eso siempre una fisiología, una necesidad de entrenar mucho, porque era la única forma que me podía sentir bien. Tenía sesiones de 12.000, 10.000 metros por turno en el agua, con mucha claridad, porque nadaba muy fuerte. Y después tenía jornadas también de tener que salir a correr, de andar en bici. Creo que el Bochi dijo, él iba siempre a los mundiales y a los torneos y se quedaba horas y horas viendo los entrenamientos de las potencias mundiales. wow. Entonces, él veía todo, se hacía el gozo y él iba estudiando y iba haciendo como un poco, digamos, una mezcla de todo, que era lo más duro de cada una de estas escuelas, ¿no? Y me dijo, era como que eso, o sea, si vos te bancas esto, te vas a poder bancar después cualquier cosa. Entonces era eso, estábamos Ujú. preparados para la guerra, más o menos. Sí, wow. Eh, Es súper interesante la parte que dices, pues, sabes, mucha gente pregunta a veces de que si deben incluir correr, bicicleta y, sabes, es como que hacer otros deportes y eso que mencionabas que te dijo tu entrenador, que tenías que ser una superatleta, saber de todo, no solo nadar. ¿Cómo él supo eso? O sea, cómo él supo que tenías que hacer cosas extras? Yo sé que dices que él se quedaba viendo entrenamientos de otros, pero ¿qué lo hizo a él pensar que eso era lo ideal en ese momento? Y es una persona que estudió mucho, siempre, y que siempre buscó la manera de mejorar, y no, y era un momento que, bueno, por ahí, no sé, no se habla tanto de salud mental o de meditación y de yoga, y él desde el primer momento, hace 25 años, cuando todavía no estaba, él lo planteó, él me mandaba a hacer yoga, me mandaba a meditar, a estar, digamos, no solamente bien físicamente, sino
emocionalmente, porque es parte del deportista también. Sí. Eh, Nada, yo creo que es natural también de él, ¿no? Ujú. Así como hay personas que lo que hablábamos hace un rato, de la competencia que le sale natural, creo que lo de él era eso. Y siempre tenía una frase que era, digamos, que no puedes esperar cambiar los resultados si se hacen siempre lo mismo. Entonces siempre Ujú. buscaba la manera de ir Sí. como mejorando y qué se podía ir cambiando y qué se podía ir haciendo para todo. O sea, yo en ese proceso pasé, hice de todo, de todo, de Wow. todo. Me enseñó a nadar. Yo cuando nadaba con él, Ujú. yo venía otro, y empecé a entrenar con él en él, y venía de otro entrenador que lo único que le importaba era volumen, volumen, y la técnica no. Y, y nada, yo hacía un 50 pecho en los 400 combinados con 50 brazadas, y con el bochi terminé haciendo 16. Wow. Entonces era eso, volver a aprender a nadar, aprender a nada, a Sí. perfeccionar todo, todo, Wow. todo, todo. Pero creo que eso es natural de él, ¿no? Es como Okay. buscar soluciones y por ahí también a faltas de recursos, no sé, estaba competir el mundial estaba competir, no sé, en Japón, Ujú. y por cuestiones presupuestarias no se podía viajar varios días antes para acostumbrarnos al cambio de horario. Dijo, bueno, vamos a cambiar los horarios de entrenamiento, vas a vivir de noche y dormir de día, cosa que te vayas acostumbrando. Y Sí. sí, 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 fue como ¿Cómo, que, nada, creo que es natural de él. sí, cómo fue la parte de la nutrición y la psicología en ese apoyo hacia Argentina, hacia ti en esos momentos? ¿Tuviste ese apoyo durante esa etapa? Bueno, no se hablaba tanto de eso. Ujú. Yo siempre digo, tuve la suerte de, de nacer en la familia en la que nací Okay. y de tener el entrenador que se dio todo para que se puedan dar resultados. Es como que, nada, yo estaba en cierto punto medio como en una burbuja porque mi familia me estuvo conteniendo y nos contenía todo el tiempo. Mi papá era el que por ahí renegaba y buscaba sponsor y buscaba esto y buscaba lo otro. Entonces como que él lo tuvo claro que desde siempre me dice, usted se tiene que preocupar por entrenar y nada más. Ujú. Eh, entonces como que en ese sentido lo tuve bastante fácil. Ujú. Y tuve siempre como, para lo bueno y para lo malo, bastante en claro quién era yo, qué quería hacer y por qué nada. Y opiniones que votaran, digamos, eran la gente que estuvo o que realmente me importa, ¿no? Ujú. Eh, y entonces eso como que siempre fui como, lo tuve bastante claro, creo que nos criaron de esa manera, entonces en ese sentido fue, obviamente que yo sí siempre fui muy crítica con la política deportiva que había Ujú. ahí, eh, pero porque también me molestaba mucho yo en ciertas ocasiones o demás, Ujú. como que yo tenía bastante sí acomodado las cosas porque los resultados podían bancar muchas Sí, cosas, sí, pero por ahí, viste, sí me da bronca la situación en general de todo el deporte y por ahí sí. de compañeros de selección también. Ujú. Entonces, como Sí. que, pero bueno, nada, eso como que, Sí. Esos son sí, obstáculos que yo digo que muchas veces es muchos difícil. atletas sí tienen que pasar y muchas veces si no pasas por esos obstáculos, muchas veces no llegas tan lejos de lo que tienes que llegar. Entonces, creo que eso es parte de nosotros, digo así, Sí, para decirlo así, aprender de eso. Antes de seguir con el episodio de hoy, te voy a pedir un pequeño favor que solo te tomará un segundo. Te invito a que me sigas en la aplicación donde lo estés escuchando. Es totalmente gratis y al hacerlo me ayudas a seguir trayendo invitados increíbles, mejorar la producción y seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que toquemos, mándamelos que te los responderé en los próximos episodios. Nuevamente, gracias. De regreso al episodio. y ya esos finales como que dijimos, bueno, como que sentimos que se podía materializar un poco más una final olímpica.
ahí fue el objetivo, de decir, bueno, desde el 2003, que nadamos el mundial en ese año, el objetivo empezó a ser sí ya una final olímpica, ir a competir y a competir en serio, a competir en serio. Eh, y, y en mayo del 2004 fuimos a competir al Nacional Brasilero, yo nadaba para un club de ahí, y con el tiempo que había hecho, que fueron 3 segundos menos de lo que yo había hecho, no el mundial, el del mundial 6 segundos menos y 3 menos de lo que había hecho en el Panamericano, que fue después. Y ya con ese tiempo dijimos, bueno, estábamos dentro de las 5 o 6 mejores del ranking, de los mejores tiempos, y dijimos, bueno, che, estamos, y no había hecho puesta a punto, no estaba, digamos, no lo nadé al 100%, no me sentía como que era lo máximo que podía hacer. Y ahí sí ya en mayo de ese año dijimos, bueno, el objetivo es una medalla. Un poco, un tiempo antes de esos torneos de mayo, de ese torneo de mayo, nosotros hacíamos mucho entrenamiento en altura con el boching, en un lugar de acá de Argentina que se llama La Quiaca, que tiene 3.400 metros sobre el nivel del mar. Era como bastante alto. Y ahí muchos de los trabajos también, además de ser obviamente el entrenamiento físico, era mucho de meditación y de visualización. Siempre trabajé mucho la meditación y la visualización. Y uno de esos entrenamientos, en enero de ese año, el Bochi me dijo, vamos a hacer un trabajo, me dice, yo quiero que vos pienses el tiempo que querés hacer en los juegos y lo vas a escribir y te lo vas a dejar pegado en un papelito al lado de la cama. Dice que sea lo primero que vos veas cuando te levantes y que sea lo último que vos veas cuando te acuestes. Yo cuando escribí el tiempo que hice 4:37, creo que había anotado 4:37:49, yo en ese momento tenía 4:45. Así era una locura. Yo lo noté porque dije, bueno, no sé, no lo pensé mucho, me salió el tiempo ese y dije, bueno, y lo trabajamos para, creo que inconscientemente y la visualización y la manifestación que se le dice ahora también, era pensando en eso y bueno, nada, fue, digamos, llegar a los juegos ya nosotros con el sí, con el deseo y con el objetivo de estar en el podio, pero lo que decíamos por ahí era nada, buscar la final como para que no haya tanta presión también. Igual tuve suerte yo porque en esa misma selección, en ese mismo equipo estaba también José Miolan, que, que estaba como mucho más expuesto a nivel de prensa y de medios y demás. Entonces eso ayudaba a que todos estén esperando, bueno, algo de él y a mí casi ni me conocían. Entonces eso también lo hizo un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, sí, sí, digamos, fuimos a buscar eso y nada, la eliminatoria, la nadé, la verdad que muy disfrutando Okay. el proceso y disfrutando mucho, me sentí muy bien nadando. Ahí clasifiqué, creo que cuarta, habíamos empatado el tercero o el cuarto. ¿Con qué tiempo? Ahí clasifiqué con 4:41. Yo ya había nadado en 4:40 y fue como que sentí que a partir de, o sea, yo nadé fuerte, sí, mariposa y espalda, y después en pecho regulé bastante porque el Gochi me dijo, el objetivo era ganar la serie. Yo esa serie la Ujú. nadé con Katie Hoff, que bueno, después resultó Oh, ser campeona wow. olímpica. En ese juego olímpico Sí. le fue muy mal. Ella estaba con 4:38, creo que había clasificado y nadó muy mal, muy mal. Era muy chica también y eran sus primeros juegos. Ujú. La pasó mal, no clasificó ni en el final en ese torneo. Sí, y ella estaba Okay. como, ella venía, digamos, con el tercer tiempo. Estaba Jana Kloskova, que es la que finalmente después ganó y que tenía el récord del Ujú. mundo. Eva Risto, que había sacado plata en el mundial anterior, que venía con el segundo tiempo, y Katie con Bozo. Después se metió Sandeno también en lugar de Katie Hoff. Okay. Y sí, nada, el eliminatorio, la verdad que nada, fue como muy ¿Te tranquila. sentiste bien? ¿Sentías que podías bajar ese tiempo en ese momento? Sí, sí, se sentía que tenía mucho de sobra, que tenía mucho resto, que lo había disfrutado mucho, que no me cansé y que tampoco estaba como presión, que no tenía como, no sé, lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, sí creo que el momento que peor la pasé, digamos, fue cuando estaba haciendo el ablande de la final
ahí sí me empezó a poner nerviosa, muy nerviosa, y como que estaba ansiosa porque sentía que como que ya había hecho todo y era el momento de decir, necesito como que poner todo lo que hice en Sí. ese momento. Y ahí el Bochi me acuerdo que me sacó de la floje, me sacó de la pileta y me dice, gorda, me dice, ¿qué te pasa? Pues me decía así cariñosamente, no, yo no sé, estoy Ujú. nerviosa. Entonces yo me dice, pero ¿por qué? Me dice, pensé que vos como que estás armando, no sé, tu fiesta de cumpleaños y en el momento que te tocas a ir a bailar y disfrutarla estás pasando mal porque, no sé, te olvidaste de algo o te pasó algo. Me dice, en ese momento lo único que te queda es bailar, no puedes hacer nada más, Wow, disfrútalo. qué bonitas palabras. Me dice, disfrútalo, baila y no, sí, ya no hay nada más. Me dice, ya está hecho, se hizo bien, es disfrutarlo. Y bueno, creo que así fue. Desde a partir de ahí como que estuve un poco más tranquila y sí, 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 ¿Te y lo presionaban? disfruté. O sea, sé que hablas de eso, que te empezaste como de esa ansiedad, pero hubo gente en el equipo que decía, ya entraste a final, vamos por esa medalla, o de tu país, o de la No, selección, de las federaciones, nada. no, la verdad que no. Ujú. O no lo sentí, sinceramente, era como que ya el estar en una final olímpica era como un Lo gran más grande. resultado. Creo Ujú. que sí, 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 tampoco, a ver, no tuve como mucho contacto entre medio de la eliminatoria y las finales con nadie que no sea el Bochi y mis compañeras de equipo. Entonces como que no lo sentí, no lo pensé, nada. O sea, Wow. yo lo único que pensaba era eso, que quería que me salga bien. Ujú. En el momento que nadabas la prueba, vamos a irnos un poquito a ese momento. ¿Qué Sí. sentías en ese momento, en el momento que te lanzas al agua? ¿Todavía tenías nervios? ¿Sabes? Muchas veces a mí me pasaba eso que había momentos que era chévere. Yo me lanzaba al agua y se iban todos los nervios. Yo que ya, listo, a lo que voy. Pero había otros momentos que yo no sé, todavía dudaba de mí y sentía nervios a la hora de nadar. ¿Cómo fue esa sensación hacia ti en ese momento, en ese evento? No, en esa prueba lo disfruté. Bien, me sentía que estaba como arriba del agua, no sé, es como, Ujú. Sí, te entiendo. me sentía bien. Incluso, bueno, los pasajes fue muy gracioso porque yo viví la prueba de una manera que no fue lo que yo después la vi y dije, qué carajo, o sea, no es la prueba que yo nadé. Eh, sí, 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 porque para mí venía re bien los primeros 200 metros y me Ujú. sentía muy bien. Y nada, no sé, como que fue el tiempo mucho más alto de lo que yo había pasado a la mañana y de lo que yo tenía. Pero yo no sé, cuando di la vuelta de espalda a pecho y la vi a la ucraniana Koloshkova al lado mío y la vi tan cerca, porque siempre que nadaba con ella a esa altura ya se me iba un montón, la vi tan cerca que yo dije, chau, salí a buscarla a ella. Wow. Yo había pasado, creo que en espalda yo pasé sexta. Ujú. Y nada, yo tenía en la cabeza y dije, la voy a buscar a ella, no me importa nada más. Tu mejor Eh, estilo es el pecho. Era en ese momento el pecho, ¿cierto? ¿Era tu fuerte de sí, los cuatro estilos? sí, Ok, sí, pero era el único que no nadaba mucho en pruebas individuales. ok. Sí nadaba mucho mariposa y espalda y a veces nadaba pruebas de libre y Ujú. pecho no lo nadaba tanto, pero en el combinado sí, sí, ¿Tú sí. crees? ¿Sabes que dicen que la prueba, la clave de los 400 combinados o de los mismos, bueno, no, creo que los 400 combinados es el pecho, el estilo pecho. ¿Tú Sí, crees que sea así? Ok, sí, te cambia, sí. En la mayoría, bueno, en los 100 combinados es muy difícil porque son 25 cada estilo, es sí, muy difícil, pero sí en los 200 y cosas sí se acomoda mucho la prueba en ese estilo, ok, sin dudas. Eh, wow. sí. Ok, sigamos con Y con ahí lo fue que te lo que ibas se dio. sintiendo. Ajá, ahí fue cuando tú te pusiste fuerte, ¿cierto? En el pecho Sí, y pasaste de cesta sí, en espalda. sí. Ok, Y después en pecho ya, cuando terminé los 100 pechos, ya estaba tercera, con wow. bastante, digamos, con un cuerpo adelante de la cuarta, o sea, venía. Ujú. Pero mi objetivo siempre fue buscar a la primera, ¿no? Claro, claro, No vi claro. otra cosa, yo no vi cómo estaban nadando las otras del lado, sinceramente, Ujú, no vi cómo estaban nadando. Sí, había nadado mucho, yo nadé muchas veces con Joana Maranao, la brasilera, ujú.
La tenía un poco lejos, pero sí, sí, también me servía de parámetro porque es- teníamos formas distintas de nadar la prueba, entonces como que bueno, Ujú. pero eh, sí, no, medio como que nada, mi objetivo estaba ahí, Wow. sí, sí, Cuando dices que no sí. ibas viendo mucho a la gente, siempre estabas pensando en la que iba de primera en esos momentos, pero mientras nadabas, ¿sabías ya que podías ganar esa medalla? No, Ok, no sé, no, yo me venía sintiendo muy bien, sabía que estaba cerca, sabía que estaba haciendo una buena carrera. ok. No, no, creo que en ese momento no lo pensé. O sea, sí lo vi al Bochi al borde de la pileta, Ujú. gritando como loco, que ahí dije, bueno, o vengo muy bien o vengo muy mal, una de dos, pero digo, o sea, me estoy sintiendo bien, tiene que ser bien. Sí. Y nada, ahí ya quería así, ya ahí empecé a sentir los últimos, creo que 15 metros, Ujú. creo que en mi vida me sentí tan cansada como en ese momento. Wow, Literal que ahí sí fue mi máximo, no podía más que eso. wow. Eh, pero bueno, Y nada, ahí, tuve la ahí, suerte que fue en el momento justo. sí, wow, qué bonito. A medida que tú vas describiendo todo, sabes, me voy sintiendo como identificada en muchas cosas, se me peluca el cuerpo, pues, porque es el trabajo duro que tienen que hacer todos los atletas para lograr ese sueño de ganar una medalla olímpica. Y me imagino que cuando tú tocas esa pared, ves tu tiempo, ves que quedaste de tercera, Sí. no me puedo ni imaginar que se puede sentir algo No, así. no fue una locura. Bueno, y ahí en ese tiempo, eso, viste, yo te había contado que el Bochi me había hecho escribir el tiempo, Ajá, le erré por 2 centésimas. wow, Yo wow, hice 4:37:51 y lo que yo había anotado era 4:37:49. wow. Qué locura, de Sí, verdad. Qué locura eso. sí. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos algo así también, que escribíamos en un papel el tiempo que queríamos hacer y yo lo tenía pegado en el techo de mi cama para, como tú dijiste, para verlo cuando te despertaras y cuando te acostaras. A mí nunca me funcionó. Me faltaron unos segundos para llegar al tiempo que quería. Quizás No, bueno, fue muy ambiciosa. no, yo creo que, bueno, no sé. Sí, No, está bien ser ambicioso, me parece que sí. sí, Lo que hay que saber hacer es pero como de bueno, hacer el trabajo bien, visualizarlo bien, desearlo eso es. bien, porque no puedes escribirlo y No, ya, no, tienes que desearlo con todo. claro, y Ujú, trabajarlo, ujú. porque es como decir, bueno, no solamente yo si, no sé, deseo ser, no sé, algo, pero si me quedo sentada en mi casa Exactamente. y no, por más que lo desee con toda mi fuerza, no va a pasar, no va a Ujú. pasar. Hay que salirlo a Sí, buscar. sí, creo que sí, hay que ser como consecuentes con lo que se piensa, con lo que se dice, con lo que se Ujú. hace. Así es. ¿Cómo te sentiste? Luego pasa esto, ganas tu medalla. Me imagino que no pudiste ni dormir de la emoción. Me imagino que si te despertabas, porque yo me sentía así cuando clasifiqué a mis primeros Juegos Olímpicos, yo soñaba con eso. Y yo me acuerdo cuando Mm. clasifiqué a Beijing, yo me acosté a dormir esa noche y tenía miedo de acostarme a dormir porque tenía miedo que fuera un sueño. ¿Te Me pasó lo pasaba mismo, algo así? me pasó Me- lo mismo, me acosté a dormir y por ahí decía, fue un sueño, lo viví en realidad, fue un sueño, o sea, como que digo, no, sí, Wow, sí, fue como muy loco, me imagino, sí, o sea, me no pasó me, exactamente lo mismo, sí. sí, porque ese es el sueño, me imagino que, bueno, primero clasificar a unos Juegos Olímpicos de todo atleta y luego una medalla, me Mm. imagino que eso es como no podértelo creer. ¿Cómo fue después, tú ganas esa medalla, ¿verdad? Eh, que después que llegas a casa, creo que te escuché en un podcast o una entrevista que tú dijiste que si llegas a ganar una medalla, haz como que si no pasó nada y vuelve a entrenar. ¿Por qué Sí, dices eso? Creo que fue algo así, ¿cierto? sí, porque era muy chica y era muy inconsciente, yo creo que ahora lo cambiaría. Ujú. Es como Que, decir, bueno, si ganas una medalla olímpica, sí, descansar y ahí ujú, sí volver a entrenar como si no lo hubieses logrado. ujú. Eh, No descansaste, sí, o sí, sea, sí. llegas a tu país, me imagino que tu país No, emocionado porque pasaron 68 años, si no me equivoco, sin ganar una medalla en natación, sí, ¿cierto? sí, Me sí, imagino que tú, una locura. exacto, Una locura, aparte que yo soy como bastante perfil bajo, entonces como que ujú. No fue una esperabas. exposición y no, y agradezco que no haya sido en la Ujú. época de las redes sociales. Sí, Eh,
lo fue sé. como mucho y es como, no lo pasé tan bien, no lo pasé tan bien porque era como que mucha presión también de muchas cosas, como nada, no. Fue un golpe muy fuerte, digamos, en el sentido que cambió mi vida totalmente y Ujú, ninguno, ni el Bochi tampoco, ni mi familia, nadie preparados para eso. wow. Sí, es como, creo que nos focalizamos tanto en buscar esa medalla que no pensamos tampoco ni preparamos el después. Que creo que Sí. como que todo, sobre todo psicológicamente y Ujú, mentalmente, es como decir, bueno, logras el sueño de toda tu vida y ahora qué, ¿qué haces? Dice, yo tenía 20 años, ujú, sí. ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo eso? Ujú, Eh, y sí, creo que lo mejor hubiese sido descansar, como te decía al principio, no por la parte física, sino por la parte mental. Y todo lo que implicó llegar a eso fue un desgaste total. Entonces, por ujú. ahí el haber, no sé, nos hubiésemos tomado un año, nadado otras pruebas capaz, o ni siquiera haber competido, sino seguir entrenando y después Ujú. volver de un tiempo como decir, bueno, eh, nada, Okay. pero, pero no, Te, ya no me siento alineada con esas frases, ya no. sabes que es curioso porque, bueno, sí, o sea, después que me imagino que es así, que tú logras algo y después quieres algo más, que me imagino Mm, que fue el caso de ustedes. Bueno, ya ganamos medalla de bronce, ahora qué sigue, vamos por la de oro, vamos por sí, récords, vamos para esto, porque uno es así. Yo decía, voy a clasificar los Juegos sí, Olímpicos y después de ahí me retiro. Clasifiqué los Juegos Olímpicos y dije, no, ahora voy a ir y quiero ganarme una medalla, ¿sí me entiendes? Y quieres, siempre claro. quieres más. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Ganas tu medalla, me imagino que tu país, vueltos locos, emocionados, ¿regresaste inmediatamente a entrenar, a seguir Sí. dándole con todo? Sí, porque teníamos, creo que los juegos fueron en agosto y nosotros en octubre estaba el Mundial de Pileta Corta. Ujú, Grave error, grave error. sí. Eh, sí, fue una época que en ese momento es como que creo que no lo dimensionaba para nada. Ujú, eh, y que sí, no. Ahora que lo pienso es como que digo, uff, lo hubiese que abrazado a esa Georgina de 20 años y le hubiese dicho, relaja un poco, está bien. sí. Después de ahí me fue muy difícil, es de como que sentía que nada me motivaba lo suficiente como me motivó todo el proceso para Atenas. Eh, y el haber esa falta de motivación, obviamente que el entrenamiento también empieza a ser Ujú. distinto, ¿no? Es como que Sí, más presión. nada, te cuesta mucho más Ujú, y, y también es como que yo sentía que eso era lo que a mí me destruyó mentalmente. ujú, Sentía que yo no estaba dando el 100%. ujú. Eso me liquidó, porque ya Estabas era como que la buscando más motivación no era, perfección. no sé si más perfección, Ujú, no encontraba por ahí la fuerza de decir, bueno, no sé cómo explicarlo, pero ujú, había días que sí, que como que me frustraba el que no me salgan las cosas como me tenían que salir, y había días en los que no sé, no tenía tampoco las ganas de, de darlo, no sé, de darlo, no de darlo, sí, del cien por sí. ciento como que no tenía porque el 100% sabía que iba a doler mucho. Ujú, Entonces como que, digo, si ya el objetivo ya está, es como que cuando no lo había cumplido, como decir, bueno, sé que tengo que esto y que va a doler y me lo banco ujú, y ahí voy. ujú. Sí. Ya Bueno, es que es como que empezás a pensar un poco más. sí, sabes que por ahí No me dicen, pasa a mí. una de las cosas que siempre dicen que muchas veces lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Yo creo que muchas veces es por esa presión que uno siente, diría yo, de que como que lo lograste una vez, puede ser un poquito más fácil lograrlo por segunda vez, ¿verdad? Pero no necesariamente sea fácil mentalmente. Es decir, ya yo sé que yo hice esto haciendo todo esto, entonces me imagino que tengo que hacer el doble de esto para lograr esto.
Y entonces ese miedo de decir, wow, yo hice ya Claro, esto una vez y tener que volverlo a hacer, pero mucho más duro, ¿será esto lo que quiero? sí, Digo yo, no sé. sí, sí, es así, es como decir, bueno, como que los hechos ya te dice, bueno, si lo lograste es porque sí podés y porque se puede Ujú. hacer, pero te pones a pensar y decir, y volver a hacer por ahí, Sí, no, eso es lo que me pasaba a mí, ¿no? De decir, no sé si ni siquiera el doble de esfuerzo, es como seguir manteniendo ese esfuerzo, exacto. o hacer ese mismo esfuerzo, es como, oh, Ujú. ya Y está, en ese aunque momento creo que no buscaron como psicólogos deportivos. Yo sé que los de psicólogos deportivos no era muy, creo que ya después del 2004 se empezó como a volver algo popular, para decirlo así, porque sí. estaba visto mal que necesitaras un psicólogo. Pero nunca pensaste en eso. Mm. Sí, iba a terapia, Ujú, hice terapia, no tanto pensado, la verdad que el psicólogo deportivo como sí, sentí, las veces que estuve trabajando era como que las herramientas o lo que me daba era como que decía, y sí, es lógico lo que me estás diciendo, o sea, como que no sé, yo sentía que me salía como, necesitaba algo que me saque de ahí. Era como decir, y sí, ujú. lógico, ya lo sé, esto, ya sé que es esto lo que tengo que Sí. hacer, ya sé que es esto lo que tengo que, cómo me tengo que sentir, o qué tengo que buscar, o que ya lo Ujú, sabía. Eh, sí hice mucha terapia, digamos, más como integral, porque ujú. sigo diciendo y sigo confirmando ahora, o sea, el deportista no es solamente deportista, sino que No. hay que trabajarlo todo integralmente, digamos. No lo podés aislar y que en la pileta o en la cancha o en lo que sea una persona y tenga ciertos sentimientos y que en su casa sea todo un problema o tenga, no sé, Ujú. conflictos y pase, no, es muy difícil de separarlo. En mi Sí. caso no fue eso, obviamente, pero eh, sí se trabajó, pero yo creo que eran como nada, viéndolo ahora con el diario del lunes y viendo todo lo que pasé, creo que tendría que haber buscado otras herramientas. Sí, a partir de Atenas, que fue cuando yo lo empecé como a identificar, sí empecé a tener ataques de pánico Ujú, y sí tuve episodios depresivos, que en ese momento sí se empezaba a ver con, obviamente, psicólogos deportivos y demás, pero hablar de depresión y ujú. de un tratamiento de un deportista no iba de la mano, ¿no? Sí. A eso lo pude como identificar después de muchos años, cuando sí empecé a hacer un tratamiento y sí me diagnosticaron con episodios depresivos. Ujú. Entonces creo que digamos, el psicólogo deportivo en ese momento no hubiese ayudado No. mucho porque Sí. tendría que ser con un tratamiento. Era muy nuevo también y como tú lo mencionabas, era como que un atleta verse con un psicólogo no era tan bien visto, como un atleta va a necesitar No, psicólogos, ¿sí me entiendes? y menos con Entonces, un psiquiatra. ujú. Sí. Hoy en día, ¿qué crees tú que bueno, creo que lo mencionas mucho, es de que te llevó a eso? ¿Crees que fue por no descansar? Esa presión que no estabas preparada en ese momento a ganar lo que venía después de ganar una medalla, como se enfocaron tanto en ganar la medalla, no se enfocaron en lo que venía después de eso. ¿Crees que por eso caes en eso? Sí, yo creo que sí, creo como que también la exigencia al extremo totalmente, siempre lo digo, el alto rendimiento no es salud para nada. Sí. Creo que el estar todo el tiempo bajo un nivel de estrés, porque si bien era algo que elegía y que me gustaba y que disfrutaba, era un nivel de estrés, la competencia, el Ujú, entrenamiento, la exigencia. Eh, Creo que sí, que eso fue lo que ujú, ese nivel de estrés y el no tomarme un tiempo como para decir, bueno, buscar, no sé, como algo que me sacara de ahí, algo que me diera, no sé, ujú. no sé, sinceramente. Sí, sí. Es Sí puede difícil, haber sido esa ¿sabes? falta de descanso, sin duda. Sí. Es muy difícil y en ese momento no había tantas herramientas y yo, si Ujú, bien era, no sé, si había trabajado para una madurez y para ir a competir, como le dije, como me dijo el Bochi, vos te tenés que parar ahí, no podés ser una niña, ujú. tenía 20 años, o Sí, sea, sí. es como que hay cosas que naturalmente también las tenés que experimentar y ver de típicas de la edad Ujú. y bueno, no sé, Yo sí, creo sé. que sí. Esa parte que Mm, mencionas de que nosotros
me imagino que ni siquiera a los 20 años. Para ti tuviste que haber madurado mucho antes también, porque viajar internacionalmente, competir a nivel de alto rendimiento, te hace madurar mucho más antes de lo que una persona normal podría madurar. Como tú dices, a los 20 años muchas de mis Sí, amistades del colegio probablemente estaban rumbeando, no sé, jugando, yendo al cine, y uno parándose a las 5 de la mañana, viajando fuera del país, responsabilidad, sí, ¿sabes? Es como que te hace no, ni hablar, ni hablar. te hace ver Sí, el sí, mundo te cambia. diferente. Está buenísimo, está buenísimo. O sea, yo siempre lo digo, viste que siempre por ahí, che, te viste que dejar un montón de cosas de Ujú, lado para nadar y qué sé yo. Y sí, en todo lo que decidís tenés que dejar ujú. cosas de lado. No es nada, es Sí, gratis en esta vida. sí. Pero yo prefería eso, decir, no sé, yo prefiero, no sé, perderme la fiesta de 15 de mis Ujú, compañeros del colegio y estar sí, en Hong Kong compitiendo en un sí, mundial de mayores y conociendo otra cultura y conociendo otras cosas. sí. Sí maduras, creo que un montón de cosas mucho tiempo antes, Ujú, pero hay otras que son biológicamente y fisiológicamente imposibles de apresurarlas. Entonces, sí. creo que en algún momento va a haber como hay un ruido interno, ¿no? Ujú. De, che, me O estoy ¿te sintiendo acuerdas de lo rara, que no no te sé. enfocaste? Sí, ¿te acuerdas de lo que no te enfocaste hace 20 años atrás? Bueno, ahorita está Ahora saliendo. está. Sí, 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 sí. Sí, 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 Cuan- sí, es lo que pasa, creo que a la mayoría que cuando dejamos de competir y de entrenar, queremos vivir la vida de los 20. Ujú, exactamente. Y sí, Queremos adelantar todo, sí, sí. Hoy en día sí. que ya ganaste esa medalla, siempre es curioso porque les preguntaba ya a varios atletas que piensan, si yo te doy 100 puntos, ¿cuánto le das a la mente y cuánto le das al entrenamiento? Antes que me respondas, es curioso porque muchos, por ejemplo, mientras más arriba están, digamos que son mejores nadadores, han entrado a finales, piensan más en el entrenamiento que en la mente. Y los que están un poquito más abajo piensan más en la mente que en el entrenamiento. Pero hoy te tengo a ti que eres medallista. Entonces, tú, dependiendo de tu Eh, respuesta, yo diría, ok, esta es la más válida. ¿Qué crees tú? 100 puntos, 50 entrenamiento y entre la mente o la psicología. yo creo que depende del momento, Ok. porque vos podés tener toda la mentalidad, pero como decía antes, si no te mueves y vas a entrenar, no lo vas a poder hacer. Ujú, Y vos podés entrenar como el mejor, pero si no tenés la mentalidad para ir a competir, no vas a llegar. Me parece que es depende del momento si la importancia es un 50 y 50. Y, y así como se entrena el cuerpo, hay que entrenar la cabeza también, sin dudas. Sí. Mi mamá siempre me decía, viste, por ahí, como que cuando era más chica yo que estaba focalizada en entrenar, 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 como que mi mamá siempre fue decir, bueno, che, también tenés que estudiar, tenés que leer, tenés que cosas, porque dice, así como entrenar el cuerpo hay que entrenar la mente y en el momento en el que el cuerpo no responde, lo que te salva es la cabeza. Entonces, sí. Wow. eh, creo que es de los dos, Me 50 y gusta tu 50 sí. respuesta. Me gusta porque sí, estoy Gracias. totalmente de acuerdo contigo. Si no, si estás muy bien físicamente, pero mentalmente en ese momento no estás bien, no vas a rendir como lo que tenías que rendir. No, ¿Sí me entiendes? no, Y pero como que se ve, sí, cuántas veces ves un deportista súper talentoso que vos lo ves entrenar y decís, ujú, este podría o este podría ser, y después los ves competir y no pueden, se no nublan, se pueden. bloquean, no sé, pánico escénico, y es como, y no. Ujú, Y al revés, sí, ves también gente que ujú, se motiva, sobre todo se nota mucho en las categorías más chicas, en los juveniles o en los ujú, infantiles, que por ahí, sí, digamos, como que el entrenamiento no te hace tanto la diferencia si vos, no sé, un nadador, una nadadora, un deportista que se desarrolla antes y que físicamente es una bestialidad, ujú, no le hace falta tanto entrenar, no le hace falta que tanto concentrarse, y ya con lo físico va, pero no, sí, 50 y 50 creo que los sí. dos. ¿Qué crees Mm. tú que le hace falta hoy en día a Argentina para tener, porque tengo entendido que después de ti hasta ahora no se ha ganado más medalla en natación, ¿cierto? A nivel olímpico. Todavía. Ok. Tengo ahí ¿Qué, una polla que viene andando muy bien. Yo la vi, sí, ella está aquí en los Estados Unidos, Sí, si no me equivoco, que estuvo ahorita en los Panamericanos Junior.
Sí, No, Panamericano, Agostina, sí. Agustina, sí. Estuvo en el mundial Junior, sí, que Ajá, ganó los 400 combinados. Sí, 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 ok, 4:34, una bestialidad. ok, sí. Eh, ¿Qué crees tú que le hace falta a Argentina para lograr esa medalla olímpica otra vez en natación, ya sea de atletas, ya sea de apoyo, desde tu perspectiva de es- lo que tú viviste? yo creo que todas las medallas que hubo en Argentina, salvo, bueno, por ahí las de deporte en equipo que están como mucho más desarrollados, todas las individuales, Ujú, son como milagros fueron, como que no fueron parte de un proceso ni de una política. ujú, Eh, el país está en una situación muy complicada. Creo ujú, que no se puede pensar en políticas deportivas si la educación y la salud todavía no están a la altura. ujú, Creo que como país, primero, si queremos, o sea, lo principal creo que es dejar de exigirle tanto a los deportistas, porque se la exigen como si fuésemos una potencia mundial y ujú, estamos muy lejos de eso. Creo que nada, primero satisfacer o cumplir con las necesidades básicas. ujú, Porque en un país en el que la salud y la educación y que los médicos, los maestros, los profesores les pagan y los tratan como si fuesen lo peor, ujú. es muy difícil porque de ahí sale, es parte de la sociedad, digamos, no es que el Sí, deportista es una cosa aparte de lo que es la sociedad, no. la Entonces, base. como que Ujú, sí, 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 no están cubiertos y no es de primer mundo y no se trabaja la salud y la educación eh, como prioridad, no vas a poder tener deportistas. O sea, sí, porque evidentemente hubo y son, como digo, milagros y cosas sí, que sucedieron, pero no porque haya sido algo planificado. sí, No, no, no. porque hay talento. Yo siempre he dicho que en Latinoamérica hay mucho talento. Lo que pasa es que no Hay, nos han hay sabido mucho pulir. talento. Tienen que pulirnos. Necesidades básicas que todavía no están cubiertas, entonces desde a partir de ahí no podés pensar. Y en Venezuela debe pasar lo mismo, o sea, ya, y incluso ahora en Argentina, hacer deporte en como está la situación es un privilegio. Sí. ¿Es Es costoso? un privilegio, no es un... Mm, sí, 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 te cuesta, porque hay familias que ya están recortando todas las cosas, las actividades extra, porque no se está llegando a fin de mes, no se puede comprar, Ujú, o sea, no pueden comer, no pueden, tienen que cambiar de colegio, tienen que cambiar cosas, dejan de pagar las obras sociales o dejan de pagar todo porque no hay forma. Entonces, nada, el hacer deporte en Argentina para mí es un privilegio ya, sí, me imagino que lamentablemente. Y eso sí. y el semillero se va achicando y mientras menos semillero tenés, después buscar deportistas de alto rendimiento de una base mucho más chica es más complicado. Tenés menos Ujú. probabilidades. Es difícil. Es por eso que siempre digo que siento que eso que mencionas de que hay mucho talento en Latinoamérica y bueno, eso creo que es una de las misiones también y mi visión con el podcast es difundir esa información porque también falta eso de educación, de tener recursos, ¿sabes? Es difícil hoy en día. Si me entiendes, vivir aquí en los Estados Mm. Unidos y ver cómo trabajan, cómo apoyan al atleta, todo lo que le dan y tú dices, wow, y nosotros que no recibimos nada de eso, recibimos quizás un por ciento de lo que recibe la gente aquí en los Estados Unidos y aún así logramos medallas. Que dices tú, es por suerte, Sí, sí, pero es porque hay talento también. Imagínate si trabajáramos eso, sin duda, si trabajáramos en la educación, le yo diéramos creo oportunidades. sin dudas hay muchísimo talento y hay también esto que lo hablábamos hace un rato, es como que el deportista acá, al no tener todas las condiciones, Ujú, buscas suplir de otra manera, es como que ujú, es otra, como, no sé, en Argentina se le dice el hambre de gloria, digamos, que hay, sí, como de salir a buscar y de salir a cosas, es como que yo sí, no lo veo no, en deportistas de Estados Unidos, de cosas, obviamente que ujú, sí, sí son competitivos y sí un montón, sí. pero como que es, no sé, es distinto, Sí, no, es yo también distinto. estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabes que tú mencionabas una parte donde tus padres, que tú dices que estabas como en una burbuja y para nosotros también fue así. Lamentablemente Mm, no había como psicólogo deportivo, el psicólogo que nos ponían era que lo vimos una vez y después nunca lo vimos más. Y esto lo dije en otro podcast con un psicólogo que hablaba, yo dice, bueno, la visualización la hicimos 3 veces y ya después más nunca la hicimos. La nutrición no claro, había mucha información de nutrición y era más que todo mi mamá no, basándose de que,
bueno, yo leí por ahí hace muchos años atrás, la gente tomaba esto para nada más rápido y, ¿sabes? Era todo como decimos Claro. aquí, tirando flecha. Pero eran mis padres Bueno, mi que mamá buscaban igual. eso. Sí, Dime. sí, 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 era todo, todo así. No se trabajaba tan consciente la nutrición. Bueno, tu Ujú. hermana también ahora es nutricionista, lo debes Sí, ver, mi hermana más chica también, Vicky también, también entonces vi. como que sí, y como que, bueno, mucho más consciente de eso y la importancia que tiene, ¿no? Ujú, De saber qué combustible le estás dando a tu cuerpo. Por suerte, ujú. nada, de lo burbuja también, mi mamá en ese sentido era como buscar mucho más, digamos, nutrir y demás que, bueno, que Sí, nada, no, hacerlo como que no sé, imposible. Sí, necesario, sí, sí. Yo recuerdo que sí, muchas veces nosotros, yo me acuerdo, me decía, mamá, me duelen los hombros. Mi mamá, bueno, ven, yo te echo cremita y te doy un masajito. Y era ya sobarme, básicamente. Pero ya eso para sí, mí, sí, yo sí, recuerdo, recordando eso, para mí era muchísimo, ¿sabes? Para mí, yo listo, ya sí y van a dar sí, bien. Psicológicamente era para mí como que lo mejor. Y quizás ella no estaba haciendo nada, pero nada más el confiar en ella y que tú tranquila, que yo te quite eso 3 veces y vas a estar muy bien. Yo te voy a poner esta cremita que es sí. milagrosa. Entonces yo lo creía, ¿me entiendes? Y entonces hoy en día que estoy aquí en los Estados Unidos, veo cómo todo funciona y digo, wow, ¿cómo llegamos tan lejos? O sea, hay Claro, talento, hay talento en sí. Latinoamérica. Entonces, Pero yo sí, sin duda, creo que como en ninguna otra parte del mundo, creo que sí hay talento y bueno, va a ser también, no sé, lo ves en el caso de atletismo en particular, y en ujú, África que tampoco tienen y salen los sí, mejores corredores, o sea, es Usain como, Bolt, sí, sí, yo sí, sé. sí, sí, es como, bueno, Por eso digo a veces que es, esos obstáculos muchas veces te hacen más fuerte. Entonces, tienes que saber sí, manejarlos. Pues no sí, necesariamente, no es imposible, sí se puede, pero es duro, sí, es muy duro. sí, 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 llega, y creo que eso es como decir, no es imposible hacerlo desde Latinoamérica Mm, porque sin duda el talento está, ujú, sí es duro y creo que va a ser el sí, doble de esfuerzo que en cualquier otro lado, pero exactamente. vale la pena. Sí, Y así creo que es. vale la pena. Lo que sí estaría bueno, sí, valorar un poco más todos los resultados, ¿no? Como que Ujú, no sé cómo en Venezuela, pero en Argentina decir, bueno, no sé, salió un coso y después al otro torneo no te va tan bien y decir, che, pero ¿cómo? Y loco, es acá se así. está compitiendo con los mejores del mundo. Sí, señor. Eso pasa en todos, yo digo, en todos los deportes muchísimo, de como que la gente cree que uno va a competir para perder, que a uno le gusta perder. Eso yo lo vi muchísimo con mi hermana, porque mi hermana, yo me acuerdo que en Londres ya ahí fue, para ella fue estresante porque estaba como que venía punteando, que podía lograr una medalla y ella Claro. lloraba el día antes, ella tenía una presión horrible, que qué pasa si no gano, que Oh, yo y que, André, ¿qué quieres tú? Y que a mí me da igual si gano o pierdo, pero es que qué es lo que va a decir la gente. bueno, claro. Imagínate. Y era una broma psicológica brutal. Por eso siempre pregunto a todos los atletas y yo digo, ¿ustedes también vivieron esto? Porque lo vi con mi Sí, hermana. yo lo, Conmigo no fue tan fuerte. Ajá. No, dime tu opinión. sí, yo lo viví, a mí me pasó en Beijing. Ujú, Yo, bueno, en Beijing nadé como muy mal. Fue ujú, había tenido como complicado el proceso de entrenamiento. Yo había dejado de entrenar con el bochi, pero creo que con eso los dos dijimos no podemos más con nosotros. Y en Beijing sí lo viví, era como, sí salir, digamos, es tan difícil porque es algo que lo elegimos y que lo disfrutamos y que queremos estar ahí, pero a su vez la presión hace que los sufras. O sea, yo salí llorando de Beijing. O sea, había tenido situaciones personales y particulares como bastante complicadas, desde lo psicológico y de toda la salud mental y nada, es pasarlo mal. Yo escuchar lo que me estabas contando de tu hermana y decir, sí, es así, lo sentí así. O sea, yo quiero quería volver en este momento a nadar para mí, ujú. como que Sí. dejar de, sí, Eso es muy común y creo que
pasa muchísimo hoy en día porque sabes que nosotros nos conocemos, pero nunca tenemos esta oportunidad de hablar como hablamos así ahorita en estos momentos. Sí. Muchas veces ya sea por rivalidad, porque nadamos las mismas pruebas, somos amigas, pero bueno, tú y yo nunca nadamos las mismas Y que pruebas, nunca tenemos pero mucho tiempo tampoco ahí. exacto, no Sí. tenemos mucho tiempo, pero haciendo este podcast me he dado cuenta de que muchos atletas han pasado por muchas cosas que era común y en ese momento nosotros creíamos que estábamos solos. Por ejemplo, yo creí que mi hermana lo que ella pasaba era ella, porque se estaba presionando muchísimo. Sí. Y por eso yo decía, pero si ella tiene esta presión de que no ha ganado una medalla, ¿cómo se debe sentir Michael Phelps? ¿Cómo se debe sentir otros atletas que siempre constantemente tienen que estar, sabes, que son los más vistos, de que qué pasa si ganan o no ganan? Y algo que me decía mi hermana era eso. Ella me decía, yo le preguntaba, pero ¿por qué sientes tanta presión? O sea, ¿qué quieres tú? Y ella siempre decía eso, yo solo quiero nadar la prueba y disfrutar. A mí me da igual si no gano o Claro. pierdo. Pero el hecho de que si yo pierdo y después que salga del agua, la prensa me cae encima, las redes sociales, porque ya en ese entonces las redes sociales estaban, Facebook, Instagram, Sí. Twitter, en esos momentos ya había mucha Sí. presión. Entonces, pienso que eso destruye mucho al atleta, ¿sí me entiendes? Como que la media también te ayuda, pero al mismo tiempo te destruye si te va mal, porque la gente cree que uno quiere ir a perder. Ay, gastaron dinero en esos atletas, se los llevaron todos para allá y no hicieron nada. Ese dinero inviértanlo en otra cosa. Pero es que tú crees que queremos ir a Claro. perder. O sea, tanto sacrificio, ¿tú crees que de verdad queremos ir a perder? No queremos ir a perder. Entonces, Tal no sé. cual, tal cual. Yo creo que está bueno esto del podcast también para Ujú. poder hablarlo y decir, bueno, qué distinto hubiese sido en esa época si nos hubiésemos sentado a hablar y decir, che, mira, me Mm, pasa lo mismo. Creo que fue sí. cambiando y también eh, está bueno ir hablándolo y saber que a todos les pasa, porque lo hace mucho más ameno. Ujú. Hubiese sido tan distinto, no sé, que en ese momento eh, cuando yo estaba mal o cuando alguien estaba mal, decir, che, te sentás a hablar y decir, te pasa lo mismo y está todo bien, y Ujú. como que por lo menos, Es no sé si va normal. a cambiar mucho, Sí, sí, pero por lo menos te sentís acompañada y no te sentís exacto. tan así, Ujú. pasarlo solo, que es lo más difícil. Sí, Pero bueno, sí, sí, creo que sí, es común en ese sentido. sí. Yo siento que hay que ayudar a la gente hoy en día a que sepan, a encontrar esa información, ¿sabes? Porque nosotras pasamos por mucho y muchas veces no lo hablamos, como te decíamos, ya sea por no lo sé, que estaba hablando con otras que, por ejemplo, Cecilia, o que estoy hablando con Cristel, Sí, ¿sabes? Ellos básicamente fuimos rivales en el agua y obviamente tú no te vas a sentar a hablar con ella en un momento donde las dos están peleando la medalla de oro en unos panamericanos y decir es que tengo nervios de que tú me ganes, ¿sí me entiendes? Para decirlo así. Pero, o decir tengo presión, tú no vas a decir tus debilidades, pero hoy en día a medida que uno se va retirando y puedes hablar más abiertamente lo que uno va sintiendo y ayudar a otra gente para que eviten de pasar por todo eso que nosotros pasamos y tener una Latinoamérica, sí, como siempre he dicho, más competitiva. sí, y yo creo que, no sé, yo creo que sí, ayudaría bastante, me parece. Creo que en ese momento también hay que verlo. eh, Creo que se tendría que trabajar también mucho desde la parte de los entrenadores, porque También, sí. desde ahí nace decir, che, tenés que ganar y tenés que coso, y es tu río, y no Ujú, le saludes, y no hables, y no conozco, con esto no, y que ujú, no. Y al final nosotros, la mayoría de los deportistas, somos chicos, chicos ujú, de la misma edad y que estamos pasando por lo mismo no sé, a mí me hubiese encantado poder hablar mucho más con todos y como que ujú, disfrutar y ayudarnos y acompañarnos y como que el resultado, que eso yo sí sí. lo veo, por ejemplo, en los equipos de Estados Unidos y en los equipos más grandes, es como que son mucho más compañeros. Ujú, Acá hay tan pocos recursos y tan pocas cosas que tenés que estar peleando con el mismo compañero de equipo para ver quién va y quién no, y a quién se sí, le puede pagar el viaje y a quién no. Entonces eso también sí. te genera una rivalidad que no podés hablar, que no podés cosas, porque, Ujú, eh, no sé, sí, es como complicado, pero qué distinto sí sería eso, sí, sí. sí. Tienes toda la razón en esa Pero parte, bueno, ojalá. porque muchas cosas pasaron así en Venezuela en el equipo de la selección, de que era por culpa de los entrenadores, no porque lo hacían de mala, sino porque también, sabes, los entrenadores siempre están buscando Que eso están de cuidando como su que yo quiero que trabajo. mi atleta, ajá, es tu trabajo y yo quiero ser el Claro. mejor. Y entonces acuérdate que aquella es tu rival y no te la acerques mucho y ten cuidado. Y entonces es como que ya por ahí le agarras idea a una persona y realmente pudieron haber sido las mejores amigas, por decirlo así.
¿Sí Sí, me bueno, entiendes? a mí me pasó con una de las chicas que nadaba conmigo en Argentina una prueba y, y en un torneo como que es como que había mucha rivalidad, pero no por nosotras, ni no Ujú, sé si los entrenadores, pero sí por, viste, todo alrededor y qué sé yo, y que bla, bla, bla. Y después resultó ser una de mis mejores amigas. ujú. Y iba a decir, Sí, ¿por qué nos perdimos tanto antes? sí, Pero bueno. exactamente. Bueno, así con mi hermana igual, y mi hermana y yo nadábamos los mismos eventos. Y básicamente siempre nos Claro, preguntaban eso, cómo era la rivalidad. Yo que bueno, somos rivales en el agua, pero realmente claro, pero fuera afuera, del agua era otra cosa diferente. O sea, supimos separar eso y también claro, mis padres eran muy buenos a la hora de, creo que si mis padres hubiesen tenido preferencia entre mi hermana y yo, quizás hubiese habido rivalidad. Pero como nunca lo hubo, claro, siempre más bien estábamos unidas, para decirlo así, nos ayudábamos una a la otra para nadar mejor los eventos cuando era a nivel nacional. claro. ¿Me entiendes? Bueno, Era, nosotros nos pasó lo mismo, con Vicky nadábamos exactamente las mismas pruebas. sí. eh, y, y bueno, creo que ¿Hubo por suerte rivalidad? después ella pudo cambiar, por suerte. ¿Qué? Ujú. ¿Hubo No, rivalidad entre no, ustedes? no, no, no. No, 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 no. Me hubiese gustado, sí, que yo siempre le decía como que Vicky, al haber tanta diferencia de edad, por ahí me Ujú, respetaba mucho en las pruebas ujú, y eso sí me hacía enojar a mí porque yo no sabía cómo hacerle que entienda de que si ella me ganaba o ella me ujú. competía, iba a ser mejor para los dos. Sí, No es que, o sea, no le iba a dejar de querer porque es mi hermana, sí, pero es como decir, che, si podés nadar más fuerte, gáname, competir, porque a mí me va a motivar a ser mejor sí, también. sí. Eso era lo que más nos costaba, pero bueno, por suerte ella después pudo cambiar de prueba porque, o sea, tenía mucha presión de ser la Ujú, hermana de. O sea, ser sí. la hermana más chica es como que, ah, che, si tu hermana hizo esto de tal edad, ¿por qué vos Tú no? también. Ujú, Y sí. Ella nadaba claro, son también procesos distintos, son. los 800 libres, porque yo me recuerdo compitiendo contra ella. En Brasil creo que Sí, era. ella nadó 800 libre, Ujú, nadó los 400 y después terminó como que su prueba fueron los 200 mariposa. ok. Pero durante mucho tiempo sí nadaba pruebas porque no sé, el entrenador pensaba que tenía que nadar 400 combinados Ujú, porque era lo que nadaba yo, no sé, iba a decir no, sí, sí. no. Eso yo sé. Eh, pero Sí, bueno, totalmente diferente. Sí. pero sí. ¿Cuáles son tus metas hoy en día, ya para ir cerrando? ¿Qué está haciendo Mm. Georgina ahorita en estos momentos y cuáles son tus metas hacia futuro? Bueno, estoy en un momento bisagra de mi vida, se podría decir. Sí, tuve un par de años atrás como que la pasé bastante mal. Por esto que te decía de los episodios depresivos, tuve Depresivo. con tratamiento y demás. Y ahora estoy como que volviendo a sentirme yo misma. Me vine, estoy ahora en España, estoy viviendo, no sé si viviendo, vine a estudiar a España, porque sentía, necesitaba por ahí cambiar un poco de aire y necesitaba buscar otro objetivo también, ya no viste, es difícil por ahí el no tener la competencia Ujú, y nada, la verdad me vine a hacer un MBA acá ok. y seguir creciendo y seguir aprendiendo, creo que ese es mi objetivo, seguir aprendiendo. ¿Cómo te ves en 10 Que eso es años? lo que. No. ¿Difícil? Eh, no, no sé, o sea, sí, no, 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 yo sí la tengo. Después de muchos años, Ujú, cuando me planteé venir a estudiar acá, volví a tener un objetivo, ujú, que eso lo hablé también mucho en terapia, y lo hablé mucho con amigas, como que yo le digo, yo siento que logré todo lo que tenía que hacer en la vida, y ya está, no puedo pedir más. ujú. Y, y ahora no, ahora estoy como que volví a sentir que sí tengo como mucho para dar. Eh, a ver si me das así como un sueño y pensarlo así como, no sé si como cuando vi el podio desde Sydney y decir voy a estar ahí, Ajá. no lo sé, porque es mucho más difícil, no depende al 100% de mí, Ujú. pero sí me gustaría trabajar en la Fórmula 1. Oh, ¿en serio? Qué curioso. Sí, ¿Por qué eso? sí, porque me parece un deporte súper exigente y como que está
todo muy, muy medido, muy controlado y me parece fascinante el mundo que hay detrás. Sí me gustan las carreras, obviamente, Ujú. pero todo lo que es la logística de atrás, todo lo que implica la planificación y todo lo que es el detrás de eso me parece fascinante. Creo que es el deporte, la elite de la elite de la elite, porque están sentados ahí nada más que 20 compitiendo, o sea, no, y es como que es todo el detalle y todo, cada pequeño detalle cuenta, entonces como que, no sé, me parece un mundo fascinante. Oh, wow, qué cool eso, no me lo esperaba, ¿sabes? Me sorprendió. No, bueno, ¿Qué no sé, consejo, la verdad, o sea, qué consejo mm. le darías ya para cerrar a esa persona que hoy en día te conoce y le gustaría ser esa otra atleta que gane esa medalla en natación? Uf, que lo deje de pensar, como que no tenga que ser la otra atleta que gane la medalla. Ujú, Creo que busque su 100%, que busque hacer lo que le hace feliz y, eso, creo ujú. que disfrutar Que de... disfrute, Suena como sí. muy cliché la frase y muy coso, pero es disfrutar del proceso. Ujú, Es como desprenderse totalmente del resultado. Hay cosas que no la vamos a poder manejar nunca, que no van a estar al 100% a nuestro alcance, entonces como que aprender a convivir con eso ujú, y a su vez dar igual sabiendo que no hay nada, digamos, no está la certeza total de entregarlo al 100%. ujú. Es así. Eso. Sí, sabes que Sí, de verdad que es así. Tú dices que suena cliché, pero es que es eso. Tienes que disfrutar el proceso para poder llegar a esa meta final. Tienes que aprender a amar el proceso y disfrutarlo. Hoy en día, yo que sí. no hago deporte por salud, me gusta competir. A mí me gusta competir, a pesar de que yo creo Sí, que hay gente más competitiva que yo, pero a mí me gusta esa parte de competir, porque esa adrenalina, de después ver a tus sí. amistades y eso. Entonces, pero odio entrenar, ¿me entiendes? Entonces, tienes que amar ese proceso de entrenar, pararte todos los días, ¿sabes? Para que ese disfrute después de competir sea como valioso también, Sí. puedas llegar ahí a donde Es que quieres yo creo llegar a la que no meta hay que ver, final. sí, no hay que verlo como, creo que cambia mucho el pensarlo como decir es lo que tengo que hacer. No, es lo que deseo hacer. Ujú, Porque creo que nadie se así es. está, bueno, en casos sí, hay casos extremos que sí tenés que hacer deporte sí o sí porque tenés alguna Ujú, enfermedad además, pero en la sí. mayoría que es algo que está eligiendo, decir, bueno, no pensarlo como eso, che, lo tengo que hacer, no, yo lo elijo Ujú, hacer. ujú. Es Disfrutar eso, eso, como, sí. bueno, y hay días, sí, y hay días que vas a tener más ganas y hay días que vas a tener menos ganas y es normal. Y Ujú, es normal y es parte. Y no siempre se puede estar al 100%, pero sí. a lo mejor tu 100% de hoy, que estás medio medio, es ir a Ujú, entrenar. ujú. De No es verdad, hacer la mejor gracias. marca, pero es ir. Sí, señor, es así. Gracias de verdad por la oportunidad. De verdad, me encantó tenerte aquí. No importa que hayamos tenido algunos detalles técnicos, pero escuchar tu historia, Sí. ¿sabes? Y que nos cuentes tu historia, que inspires a mucha gente, porque de verdad que es eso lo que hablábamos, es tratar de transmitir esta información que tenemos hoy en día para que otros atletas no pasen por lo mismo que pasamos nosotras y que se les haga un poquito más Sí. fácil. De verdad que muchas gracias y para mí ha sido un honor tenerte aquí. Este episodio es patrocinado por En Jesse Pinto Store, cada pieza es sinónimo de éxito. Diseñan traje de baños y ropa deportiva. JP es una marca para atletas que personaliza tus ideas y las convierte en realidad. Descubre sus prendas en Jesse Pinto Store. Vístete de actitud, vístete JP. The Spirit of the Rainforest. Acompaña a la doctora Rosa Vázquez en un viaje al corazón del Amazonas, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se encuentran. Disponible en Amazon.